Ok, bueno, pues entonces vamos a dar inicio a nuestra siguiente plática aquí de la tarde. Nuestro siguiente expositor, ¿no? Aldebarán Alonso, ¿no? Primero, más que nada, bienvenido. Muchas gracias que estés aquí. Aldebarán es un ingeniero de sistemas embebidos que trabaja actualmente en Valiot. Tiene experiencia justamente trabajando con software, hardware, ¿sí? Y en esta ocasión nos va a dar una plática sobre cómo integrar protocolos de comunicación industrial utilizando Elixir y NERVS, ¿no? Otra plática justamente relacionada con el tema de NERVS y sistemas embebidos. Entonces creo que va a estar súper interesante. Otra vez muchísimas gracias y por favor, bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Me da mucho confort que haya cierto interés en mi trabajo. Entonces, pues bueno, espero que les agrade esta presentación. Y pues sí, esta es otra plática de NERVS y de hecho yo me siento muy identificado con la plática que hubo con este Alfonso, en donde él hablaba desde el punto de vista donde un developer trabajaba más hacia el hardware. En este caso es al revés. Quizás yo como ingeniero de embebidos empecé en bajo nivel con C, ensamblador, y di el salto a lo que es un lenguaje de alto nivel que es Elixir. Entonces, esta es mi experiencia y la forma en la que fui trabajando para desarrollar dispositivos. Entonces, bueno, espero que les agrade. Pues sí, yo soy Aldebarán Alonso. Me pueden encontrar en GitHub como Alde103, también en Slack, me parece que estoy así en el canal de Elixir. Y pues bueno, pues sí, yo trabajo en Valiot. Valiot es una empresa que está en el giro de Industria 4.0. Entonces lo que busca es implementar inteligencia artificial para tratar de optimizar el proceso de manufactura de nuestros clientes. Pero pues bueno, no existe inteligencia artificial sin datos. Entonces el trabajo de ingeniero en embebidos es desarrollar estos dispositivos que sean capaces de comunicarse con hardware de nuestros clientes para poder llevar esa información a los algoritmos y posteriormente dar este resultado de optimización que buscan nuestros clientes. Entonces, estos dispositivos se comunican con dispositivos de control, como son los PLCs, sistemas SCADA, o MES, o RAPs. Y pues sí, realmente de eso se va a tratar un poco la plática, de cómo es esta integración con otros dispositivos. Ese es el contenido que voy a cubrir, que pues es una introducción al problema y pues dar más un feeling de qué es lo que se trata de solucionar o cuáles son las problemáticas que yo me he topado. También, bueno, después de eso hago una breve introducción a lo que son los protocolos de comunicación industriales y cuáles son sus enfoques principales. Y posteriormente, pues ya me meto un poco más a fondo en la parte de agregar soporte de este protocolo y voy a hablar específicamente, bueno, mayormente sobre el protocolo PCUA, que es un protocolo que se está utilizando mucho en la industria y tanto para IoT como para sistemas de control y otras cosas. Vamos a ver un pequeño demo, a ver si me alcanza el tiempo. Voy a dar opciones que nosotros hemos desarrollado para comunicarnos con dispositivos y trabajo futuro. Y bueno, primero que nada, sí, un disclaimer. Estas máquinas pues, realmente son muy caras y gestionan insumos que pueden tener cierto valor comercial muy alto. Y no solo eso, sino que estas máquinas también dependen mucho de la vida humana. Entonces, siempre se tiene que, cuando se trabaja con este tipo de máquinas, siempre se tiene que tener un alto grado de responsabilidad de que saber lo que se está haciendo, también pedir los permisos y que se comprenda qué es lo que se va a hacer sobre el proyecto. Y pues bueno, el problema. Pues realmente es desarrollar un producto, pero que sea para un ambiente industrial. Entonces, aquí voy a hacer una pequeña analogía en donde nosotros ya tenemos un sensor que estamos desarrollando. Entonces, tenemos los siguientes requerimientos, que es el hardware para que el sensor pueda leer la magnitud física de la variable que queremos medir. También tenemos una interfaz de usuario, que es para que pueda ser parametrizado el sensor. Requerimos de datos históricos, para mantener logs y eventos esporádicos que puedan ocurrir, y Machine Learning que bueno, siempre se ocupa algún tipo de filtrado específico o algo de forecasting, de pronóstico de situaciones, ¿no? Entonces es más o menos el dispositivo que queremos desarrollar, es una analogía nada más. Y pues bueno, pero pues nos topamos con que estas necesidades pues las podemos cubrir con el ecosistema creciente de Elixir. Entonces tenemos NERVS para manejar lo que es el hardware, las actualizaciones over the air con NERVS Hub,
tenemos Phoenix para hacer las interfaces de usuario que puedan ser accedidas a través de un puerto, de un servidor. Bueno, vaya, dentro del dispositivo se puede hostear un servidor y puedes acceder a su configuración. O también está Scenic, que si tienes una pantalla física, tú puedes configurar esa pantalla y ya desplegarla ahí justo para que el usuario le pique directamente al dispositivo. Utilizamos Ecto también para poder hacer esta interacción con una base de datos que tú puedes embeber en el dispositivo de NERVS. Y por último tenemos NX y Axon para poder hacer estas pues sí, redes neuronales, machine learning, todo esta necesidad que habíamos expuesto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues claro que este trabajo pues es grande, requiere de muchas interacciones, pero pues digamos que ya tenemos nuestro dispositivo que es este condensador de flujo, ¿no? Entonces, digamos que ya tenemos las revisiones posibles, testeado, todo validado y ya lo queremos hacer, que es el siguiente paso, que es pues, básicamente venderlo, ¿no? O sea, tenemos que buscar quien quiera comprar nuestro dispositivo para que le haga uso a nuestro producto. Pero entonces aquí surge la problemática de que sí, tienes un sensor muy bueno y todo, pero el cliente te dice, ¿y cómo lo meto a mis dispositivos? ¿Cómo lo uso? O tengo que contratar a un operador para que vea el valor de la velocidad y teclearlo en mi máquina? ¿Cómo hago yo esa interacción? Entonces tú le dices, oye, bueno, pues dime cómo son tus máquinas y yo lo integro. Pero bueno, pues así se ven las máquinas, o sea, son máquinas gigantes de millones de dólares y pues sí, intimidante esta foto que se ve aquí, pero pues bueno, vamos a hacer unos pequeños zooms para ver a quién realmente debemos de hablarle, porque no tenemos que hablar al silo gigante que se ve ahí o a la prensa, al molino, lo que sea, sino que es saber a quién le tienes que hablar y mandar tu información que es necesaria. Entonces hacemos un zoom en esta parte. Normalmente estas máquinas tienen su cuarto de control en donde está toda la electrónica que hace que esto funcione. Si abrimos un gabinete, muy probablemente vamos a encontrar un PLC, un sistema, es básicamente una computadora que está testeada para que sea fault tolerant y que sobre lo que pueda pasar, la maquinaria siga funcionando y que tenga su respectivo respaldo y todas las cosas que la industria necesita. Entonces, realmente estos dispositivos son los que tenemos que entablar conversaciones. Sin embargo, el problema es que no suelen hablar los lenguajes que nosotros hablamos. O sea, ellos no conocen de HTTP o si lo conocen, no lo usan para mandar información relevante, sino que ellos utilizan protocolos industriales muy enfocadas en lo que se trata de hacer en el caso de negocio. Y pues bueno, eso es lo que vamos a estar hablando, protocolos industriales. Esta imagen me gusta mucho porque, bueno, principalmente esta parte de aquí, que menciona, es un gráfico donde te muestra que entre más funcionalidades tengas, más complejos son los datos que tú estás mandando y también pues el costo incrementa. Entonces, aquí se enlistan una serie de protocolos industriales y te menciona que, bueno, pues es que tú te estás moviendo entre una funcionalidad muy básica y pues es relativamente barata, pero pues conforme más abstracta quieres hacer la cosa, pues se va aumentando la complejidad e igual el costo. Entonces, el siguiente paso es cómo meter estos protocolos en tu dispositivo. Y pues en nuestra experiencia hay 3 caminos. De hecho, pues sí, ya hay más, pero al momento de que hice esta presentación, pues lo resumí en estos 3. Entonces, una es una implementación completa en Elixir, o sea, buscar qué es lo que ya hay y tratar de como que armar estos bloquecitos para poder entablar esa conversación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Modbus, Modbus es un protocolo de comunicación industrial viejo de los 70s, ponle, que es muy sencillo de entablar las reglas en cómo se van a mandar los datos, pero bueno, ya más adelante hablaremos de las desventajas. Aquí lo importante es ver que dentro del ecosistema que ya existe en Elixir, existen librerías para ya nosotros simplemente poner esta lógica del protocolo de una forma sencilla. Por ejemplo, tenemos CircuitUART, que, bueno, para esto Modbus tiene diferentes capas de físicas en donde pueden mandar el dato. Uno es RTU, de modo serial, y otro es el modo TCP, que es por ya cuando hablamos de comunicación entre redes. Entonces, si vamos a trabajar con redes, pues ya sabemos que existe VintageNet, que te ayuda a gestionar, por ejemplo, el Wi-Fi, la red Ethernet y todo eso. Y también tenemos CircuitUART para manejar comunicaciones seriales. Entonces, nosotros agarramos estos componentes y creamos una librería que se llama Modbus. Entonces, aquí ya nosotros implementamos la lógica de
del protocolo y pues ya está relativamente fácil de usar para que tú puedas o ser cliente o ser servidor y poder entablar conversaciones con los dispositivos que hablen con este lenguaje, porque pues al final del día los protocolos vienen siendo otros idiomas, como si fuera, bueno, pues tengo que hablar chino, pues hago mi librería que habla chino, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, hay que hacer librerías para poder hacer que los dispositivos se entiendan entre ellos. Ventajas de Modbus es que pues sí es un protocolo viejo, pero pues por lo mismo que es viejo ya ha sido aceptado mucho por los vendors, los comerciantes de dispositivos, entonces muy probablemente los dispositivos ya usan este protocolo y es fácil de integrar. El contra es que como es muy arcaico también es difícil modelar un dispositivo con esta información, ya que este protocolo solo utiliza dos tipos de datos, uno que es o booleano o es un entero de 16. Todo lo que necesita hacer tu dispositivo lo tienes que modelar con eso. O sea, ¿quieres una temperatura flotante? Bueno, el flotante es de 32 bits, no, pues dos registros de 16 y tienes que hacer la matemática para jugar con los bits. Entonces es muy complicado y por eso empezaron a salir otros protocolos que tratan de mejorar esta forma de hacer las cosas. Otro punto muy importante es que no existe seguridad, o sea, básicamente pues en los 70 no había tanta esta preocupación y los datos iban pelones y realmente uno podía leerlos y ver qué se está pidiendo, cuál es la información de la máquina y pues bueno, esto en este tiempo de IoT que ya estamos todo conectado a internet, pues no es accesible, no es permitido mantener una conversación tan expuesta, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tratamos de implementar OPC-UA. Es un protocolo mucho más amigable para la definición de dispositivos, también maneja seguridad, puede ejecutar métodos. O sea, este protocolo es muy enfocado como en el paradigma de orientado a objetos. Entonces, tú puedes modelar el objeto sensor, que tiene un atributo de temperatura y pues simplemente lo defines como una especie de esquema. Pero pues como vimos en el diagramita anterior, entre más funcionalidades tengas, más complicado es la implementación, digamos, a pie. Entonces, pues, ¿cómo hacemos esto? Ya vienen las siguientes formas de integrar protocolos. Una son los NIFs, o sea, es básicamente buscar una librería, agarras por decir C, entonces tú agarras esta librería, implementas un NIF, que es una función nativa compilada directo para la BIM. El problema de esto es que, pues sí, es muy arriesgado, porque si llega a tronar este código en C, pues tu propia máquina truena, entonces no es admisible el hacer o utilizar esto, y más si estás agarrando una librería que tú no hiciste, que no entiendes todavía cómo funciona. Entonces, por ese lado, nosotros quisimos explorar el siguiente punto, que son los puertos de Elixir. Entonces, es a grandes rasgos cómo se usan los puertos Elixir para estos graphers que nosotros diseñamos. En una parte pues está la librería, esta puede ser en C, en Python, en Rust, en cualquier otro lenguaje. Después hay un middleware en el que le hace peticiones a esas librerías y esta se comunica a través del puerto por un standard input, standard output, que el puerto maneja básicamente como que comandos de un proceso de Elixir que está gestionando este puerto. Entonces, lo que va a seguir ahorita es describir un poquito más a detalle cada uno de estos pasos, empezando por desde adelante hacia atrás, en la parte de la librería. Pues nosotros lo que buscamos es primero que se cubran todas las necesidades. Una es que tengamos el servidor, el cliente y que sea seguro y que podamos modelar fácil. Entonces, para eso está esta librería que es Open62541. Entonces, esta librería nos interesó mucho porque tiene todos los factores que necesitamos y además hay otras como perks muy buenos que es, por ejemplo, los maintainers son organizaciones, por ejemplo, como universidades o empresas que su negocio es esto. Entonces, naturalmente nos damos cuenta que esta librería no va a morir en un futuro cercano. Entonces, es bueno tener eso en consideración, también ver cuántos commits, la frecuencia de los commits y, más importante aún, la documentación. La documentación tiene que ser muy amigable para poder nosotros integrarla, ver su API, que su código fuente esté disponible y fácil de entender, que tenga el proceso de compilación muy bien documentado, eso es clave y vamos a hablarlo más adelante, y que tenga tutoriales y ejemplos para que nosotros podamos desarrollar nuestro middleware de forma más sencilla y pues que el soporte, los canales de ayuda en la comunidad sea buena. También importante la licencia, porque pues si la licencia no lo permite, pues no podemos usar su código
bajo nuestros fines. Bueno, ahora pasando a esta parte del middleware. El middleware, bueno, como les mencionaba, o a lo mejor no se los mencioné, pero esta librería está escrita en C. Entonces Erlang ya tiene una librería que te ayuda a esa integración. Se llama EI y pues bueno, básicamente tiene muchas funciones para encodiar datos y decodiar y encodiar datos para que tu middleware pueda entender las peticiones que vienen de Elixir y que pueda mandar las peticiones de salida del código de C. Entonces, como les menciono, ustedes básicamente mandan un dato en C, en binario, y pues lo encodeas de regreso con un estándar que tú definas. Entonces, bueno, aquí se ve código que es un poco, pues, BC, digo, pero bueno, básicamente, este grapper yo me basé mucho en la librería de CircuitWard. Es una librería muy amigable para entender cómo funciona este enfoque. Entonces, yo agarré esa misma idea en donde hay una estructura en donde tiene el nombre de la función que se quiere ejecutar y el callback. Entonces, simplemente es una tupla y aquí tiene la lista de todo el grapper de cada una de ellas. Entonces, existe una función que agarra la información que viene de Elixir y va descomponiendo las cosas. Por ejemplo, aquí primero sacamos la versión del binario, luego sacas una tupla en donde va a venir, digamos, la promesa que nosotros nos hacemos, que siempre va a llegar el nombre del comando que queremos hacer, la metadata que viene de Elixir, que más adelante vamos a hablar, y los argumentos de la función. Entonces, ya después de eso, pues se ejecuta el handler al que se apunta y pues esto es simplemente una comparación de strings para ver cuál es la función que quieres ejecutar y pues liberar información, ¿no? Y bueno, esta parte del main es básicamente, en este caso como lo muestro aquí, es el servidor, entonces es como que la forma de arrancar el servidor como tal. Bueno, esta es específicamente la función que estamos grapeando en C. Entonces el middleware ya sabe cuál función va a ejecutar, entonces decodifica el valor, por ejemplo, del puerto en donde el servidor va a sacar bueno, va a estar escuchando. Entonces este es ya el API de la librería, entonces le estamos hablando de la librería, manejando pues la configuración del servidor y los puertos. Y por último viene ya la respuesta, o sea, aquí te regresa un valor, entonces nosotros sabemos que, bueno, al leer la documentación sabemos si queremos reportarlo como un error o no, o simplemente regresamos un OK. Entonces, aquí es como se manejan los outputs. Esto va a tener un poquito más sentido después, que es la metadata que llega a C. Pero, por ejemplo, es cómo se manda un OK en código de C. Pues es un buffer finito, en donde tú le pones primero la versión del binario que estás encodeando, después le pones que va a ser una tupla de 3 elementos. Esos 3 elementos, bueno, esta es una función que más adelante describiré, que son los elementos de un Gen server para saber quién le está mandando una petición y pues simplemente encodear el átomo OK. Entonces, bueno, ahora hablando de la parte del puerto. El puerto, hay una función que es relativamente popular, que es cambiar un término, que es cualquier cosa, puede ser un diccionario, bueno, un mapa, un átomo, una lista o lo que sea, que ese es el término y lo pasa a binario. Entonces, Elixir convierte sus términos a binario, se los manda a C y C le regresa el binario y con esta función pues simplemente conviertes ese binario a la tupla que te regresó de salida. Entonces, estas son como que la promesa que nosotros definimos al momento de desarrollar nuestro middleware, en donde, pues bueno, es la función que se va a ejecutar, los datos del Gen server, que pues, más adelante vamos a hablar, y los argumentos de C. Entonces, y también sabemos que como promesa, que puede ser el tipado básicamente, que te va a contestar, el any viene siendo esta parte, solo que no lo escribí, lo del Gen server, y pues un OK con datos o un error y el tipo de error que es. Y bueno, por último, ahora sí la parte de Elixir. En la parte de Elixir, nosotros nos basamos en usar Gen servers, puertos de Elixir, y pues casi todos son llamadas del tipo call. Entonces, estas llamadas siempre se manejan con handle calls.
y donde te llega tu request. Esta es la metadata del que tanto les hablé, el from, que casi no se suele usar tanto, y el estado del Gen Server. Entonces, aquí lo tricky es que normalmente cuando usamos Gen Server siempre usamos y call específicamente. Aquí debería de, este callback debería de contestar un reply con la data que le estás pidiendo al Gen Server. Sin embargo, también existe la opción de decirle, no, espérate, te contesto después. ¿Y cómo le contesto después? Bueno, existe esta otra función que se llama reply. Entonces aquí le pones qué le vas a contestar y a quién. Entonces, bueno, aquí también muestra un poco de los tests que se hacen y de lo cómodo que es hacerlo de esta forma. Por ejemplo, aquí está el test del driver DC, que es el middleware. Básicamente nomás evaluar que la comunicación se está dando. Aquí pueden ver que utilizo receipt. En su momento no sabía que existía hacer receipt, pero bueno. Entonces, en esta parte, bueno, se define dónde está el ejecutable. Luego vamos a ver la parte de compilación. Y pues sí, todo Gen Server empieza con el Starlink, automáticamente ejecuta la función init. Entonces se identifica dónde está el ejecutable, en este caso es el servidor, me parece. Y pues bueno, se ejecuta lo que es el puerto. Entonces esta es la función del puerto. Y pues bueno, todas las funciones que sean accedidas por el cliente de nuestra librería tienen esta forma. Como les mencioné, es el Gen Server Call, donde su PID hace referencia al ID del proceso que nos está llamando. No, al que queremos llamar, al Gen Server que queremos llamar. Y pues bueno, este es el request, el handle call, como les mencionaba, agarra ese request tal cual, parsea un poco, le facilita el trabajo a C y después le hablamos al puerto, le mandamos un mensaje de Elixir para que ejecute lo que tenemos que hacer. Entonces, el call tiene, como les mencioné, una parte que es from, que viene la información del que trata de usar nuestra librería. Y pues bueno, esto todo se mete en esta función que después se manda el mensaje. Y ese mensaje se convierte en binario para que pueda ser leído por el middleware. Entonces, el puerto contesta con un mensaje también que viene en binario. Y nosotros lo tenemos que convertir ahora en datos, en tipo de datos que podamos manejar de Elixir. Parseamos un poquito. Y pues bueno, básicamente es eso. Y aquí ya como apartado final, le contestamos al quien hizo la primera llamada de la función, o sea, al cliente tal cual. Entonces, al final del día, este es el como que ya más descrito de todo lo que se hace, que viene siendo pues la parte del cliente y el servidor de OPC UA. La parte common es como que cosas que comparten entre los dos. Mandamos mensajes en binario al puerto y el puerto los codifica, los decodifica ya en el middleware y después ya le hablamos directo a la librería que nosotros seleccionamos. El problema es que el jale no acaba aquí. El jale viene más adelante, que es la cross compilación. O sea, aquí lo importante y bueno, algo que no mencioné es que al final queremos que el que haga el trabajo sea nuestro dispositivo. Y nuestro dispositivo no es la misma computadora o la misma arquitectura de nuestra computadora. Entonces tenemos que hacer este jale que normalmente NERVS ya hace por nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Como les decía, en la documentación es muy importante que ellos te especifiquen cómo compilar su proyecto. Y por eso hay unas librerías que nos pueden ayudar a integrarlo al momento de que se hace toda la compilación del mix. Entonces, entre estas librerías existe CMake, existe el Make para los Makefiles, para poder compilar de forma más amigable el proyecto. Entonces, pues bueno, esta es la librería que sacamos con todo esto que les mencioné, ya básicamente toda descrita. Entonces, pues maneja muchas funcionalidades del cliente, muchas funcionalidades del servidor y pues también puedes encriptar y mandar mensajes de una forma mucho más segura. Entonces, esta es la parte del demo. Así a grandes rasgos, el dispositivo va a tener un servidor de OPC UA que vamos a modelar ahí el dispositivo pues dummy que creamos. Va a tener dos variables, que es la energía del flujo y la velocidad del DeLorean. Después, nuestro PLC, que ahora va a ser emulado por mi computadora,
va a ser un cliente que va a estar jalando los datos de este dispositivo. También para emular, digamos, hardware de más bajo nivel, tengo un Arduino que simplemente le manda información al, ¿cómo se llama? Al sensor que estamos emulando. Entonces, bueno, vamos aquí a hacer una pausa. Entonces, por ejemplo, aquí, ya me conecté anteriormente por SSH al dispositivo de NERVS. Entonces, aquí ya estamos en el dispositivo. Podemos hacer uso de, bueno, va a hacer uso de los, ¿cómo se llama? De los módulos que ya están por defecto en el sistema. Entonces aquí ya podemos ver de que, bueno, pues ¿sabes qué? Son los logs de que no se ha conectado con los Wi-Fi, pues está bien. Y pues bueno, algunas cosas que puedan estar pasando tras bambalinas. Y pues bueno, como les mencionaba, yo voy a emular ser el cliente. Entonces aquí yo puedo ver los hosts de OPC UA. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy seleccionando el de NERVS Local, que es específicamente la Raspberry que tengo aquí arriba. Y bueno, ya lo pongo, le doy clic en esta parte y sale el endpoint. Entonces simplemente lo doy OK, digo que sí, ya lo agrega a mi lista de dispositivos a conectarme y pues simplemente me conecto con esto. Entonces, en esta parte me aparecen todos los datos que puedo yo acceder. Entonces viene el capacitor de flujo, que es nuestro dispositivo virtual, y el servidor, que es información de cómo está corriendo el servidor de OPC UA. Entonces ahí podemos dar acceso a por ejemplo, las máquinas, a que sepan si nuestro dispositivo es sano o no es confiable la lectura. Entonces, simplemente basta con darle clic a qué tiene el capacitor y como orientado a objetos te aparecen sus atributos y tú simplemente pues los puedes arrastrar para ver qué es lo que está generando. Entonces, en este lado pues simplemente es como un contador hacia arriba y llega un punto en donde se resetea. Pero pues aquí se puede ver sencillo, pero pues tras bambalinas es todo el backend de la librería que nosotros acabamos de portear. Y también pues pueden ver que hay estados. Entonces, si aquí pueden ver, hay demasiada información que implementarla en otro protocolo pues sería mucho más complicado manejar. También te viene el tipo de dato que es para que tú ya lo puedas consumir de una forma mucho más amena. Y ¿qué más? Bueno, y pues toda esa información también viene resumida aquí. Y luego también tengo las principales ventajas de NERVS es que te hace muy sencillo el desarrollo de un sistema embebido. Entonces, algo que a nosotros nos facilita mucho es que podemos emular el dispositivo embebido con correr simplemente la terminal de Elixir en tu aplicación. Entonces, por ejemplo, en esta parte yo simplemente hago ISM y ya estoy corriendo la aplicación de mi dispositivo. O sea, mi computadora está emulando la lógica de mi proyecto sin tener que yo programar el dispositivo posteriormente. Entonces, yo aquí... Bueno, aquí un pequeño paréntesis, mi computadora sí hace lo de cifrado, solo que los certificados no los he actualizado. Entonces aquí, si se fijan, ya tiene más endpoints en donde está la parte pues así abierta. Entonces, dependiendo de la configuración del servidor, tú puedes poner que el cifrado sea obligatorio o no, y pues tiene sus formas, la librería pues tiene sus formas de exponer esas opciones. Entonces, si yo selecciono alguna, porque pues puede ser simplemente, bueno, maneja muchos tipos de cifrado. Entonces, por ejemplo, aquí me va a decir que a lo mejor no. Bueno, no se quejó. Bueno, ahora sí, ya, el certificado no jala. Y que bueno, pues, dale que sí. Ignorar. Entonces, ya igual, este mismo endpoint, pues es la misma aplicación de Elixir, porque no está ligado per se a un hardware en específico. Entonces lo arrastro y hace lo mismo que el otro, está aumentando por uno. Pero la diferencia es que de este lado es mi computadora emulando el dispositivo y también tengo el dispositivo acá de este lado haciendo lo mismo. Entonces eso es la principal ventaja que yo veo de NERVS, que puedes de una forma muy sencilla desarrollar sobre tu dispositivo. Y bueno, aquí vamos a continuar con la presentación. Entonces, como mostré en una diapositiva anterior, hay muchos tipos de protocolos industriales, demasiados. Entonces,
así como hay diferentes marcas, brandings, también hay protocolos. Entonces, nosotros también desarrollamos wrappers de ese estilo para poder comunicarnos con diferentes dispositivos, PLCs y estas cosas. Por ejemplo, este es de Rockwell, este es de Siemens. Y pues bueno, también hay, no solo nosotros estamos haciendo este esfuerzo para comunicarnos con los dispositivos industriales, sino también hay una compañía que se llama Berry, que en su momento era muy activo con NERVS y desarrolló también una librería para poder comunicarse con estos dispositivos. Como trabajo futuro, nosotros tenemos muchas ganas de usar Khan, porque Khan es muy amigable con Linux, tiene mucho desarrollo, ya tras bambalinas, y pues es relativamente sencillo incorporarlo a los dispositivos Khan. Entonces, Khan Open y J1939 son algo que queremos trabajar en un futuro. Y también ya se están creando nuevos protocolos wireless, como por ejemplo Matter, Thread, que esos también son algo muy, muy importante o algo que podría venir en el roadmap. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Espero que no haya sido tan bueno. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? ¿Por qué dice que es arcaico el tema de los años 70? No. ¿Por qué la discriminación? Mira, ¿puedo caminar bien? No, jala chido. Decía también que aún los dispositivos lo soportan. Aún sigue vivo. Eso es lo... Aún sigue vivo. Sigo tirando. Sí. ¿Más preguntas? Va para acá. Hola, ¿qué tal? Muy buena la plática y Gracias. totalmente fue enfocado a la extracción de la información. Ajá. Donde justo esto después viene el tema de inteligencia artificial o machine learning, que es lo que comentas, ¿no? Ajá. Pero ya una vez que extrajiste los datos, ¿ocupas temas de Elixir, Erlang o algo para el proceso de datos o ya ocupas las herramientas que siempre se utilizan para estos temas? No, bueno, ya particularmente en lo que es mi área de trabajo, sí hago alguna manipulación de datos porque, por ejemplo, nuevamente regresando a estos protocolos de los 70s, que sí, o sea, realmente te llegan en binario y tú lo necesitas hacer un filtro. Entonces es un filtro de media móvil que tú le aplicas un promedio a cierta cantidad de batches de datos porque los datos llegan por segundo y tú lo ocupas en minutos. Entonces haces un pequeño procesamiento. Entonces no hace tanto sentido subirlo y que Python haga algo y que haya un delay, sino a lo mejor lo podemos hacer directo ahí en el dispositivo. Por ejemplo, aquí que ya es el código del demo, que no lo mostré, pero por ejemplo en esta parte que es la implementación del servidor, que pues realmente no tiene tantas líneas, son unas 100 y algo. Y aquí viene una lógica tal cual de que, mira, si llegó a 120, pues trúncalo y es un threshold, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas sirve mucho que se puedan hacer en código y pues sí. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bueno, pues Alvarado, muchísimas gracias nuevamente por la plática. Sí, un Un placer. aplauso, por favor.